siendo analizado, está siendo analizado, tanto desde el punto de vista internacional, por distintas organizaciones, como puede ser las Naciones Unidas, por ejemplo, y también de forma nacional, ¿no? Porque cada uno de los países intenta, a través de lo que es su normativa, establecer una evolución de la misma para poder llegar a combatir esto que realmente se ha convertido en un gran mal. Quizás ahora con todo el tema de las circunstancias del COVID-19 y el tema de cuarentena que se ha tenido que tomar, bueno, prácticamente todo el mundo, se ha visto más visible, por decirlo de una manera, ya que estas circunstancias de encierro han hecho que de alguna manera se profundizara o se hiciera mucho más compleja dichas situaciones. Nosotros tenemos que desde el año 1999, la Asamblea Nacional General de Naciones Unidas estableció en su resolución 54-134 un concepto de lo que es la violencia hacia la mujer, ¿no? La violencia hacia la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que pueda llegar a tener como resultado daño o un sufrimiento físico, sexual, así como amenazas de tales, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Tanto así se produce en la vida pública como en la vida privada. O sea, la idea es que la violencia hacia la mujer se da en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y en distintos momentos de nuestra vida, no solo porque a veces se refleja la violencia de la mujer con la violencia doméstica, pero no solamente en el ámbito de la privacidad del hogar, se da. Por eso el concepto que da Naciones Unidas es un concepto muy general, pero lo que intenta es abarcar el universo que es casi infinito de todas las circunstancias en que la mujer puede llegar a sufrir violencia. Nosotros podemos ver que esta violencia principalmente está reflejada en 4 tipos: la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia patrimonial. O sea, la más visible, la que todos podemos llegar a apreciar, es la física, ese clásico negro que quizás pueda llegar a ser una mujer que ha sido violentada, pero puede llegar a ser cualquier daño físico que tenga. La violencia sexual es cuando se obviamente priva a la mujer de su libertad sexual, pero no solamente a través de un acto como ser la violación, sino también por el hecho de psicológicamente manipularla para que ella realice actos, obviamente sexuales, que no desea hacer, que no son, por ejemplo, de su agrado. La violencia psicológica, que la vemos en todos los ámbitos de la vida, es esa presión, ese intentar lograr cambiar esa actitud de la mujer respecto a la toma de decisiones. Se ve en infinitas formas. Puede llegar a ser por través de los celos, puede ser a través de una disminución porque es mujer y no puede hacer determinadas cosas, de un convencimiento que quizás se hace respecto de la misma sobre esa situación, ¿no? Esto es quizás el tipo de violencia más complejo de demostrar, porque en realidad, cuando nosotros hablamos respecto a la violencia psicológica, realmente quien la aprecia y quien la siente es quien puede llegar a establecer que existe la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos hablando de la violencia psicológica, quien se ve violentada es la que debe establecer que existe esa violencia. En muchas oportunidades se considera que, por ejemplo, en el ámbito laboral, se hace algún tipo de chiste, o
o de comentario que le intenta disminuir, y eso también es violencia psicológica, ¿no? O también, por ejemplo, cuando dentro de lo que es el ámbito doméstico se le prohíbe o no se le permite realizar determinadas actividades, como ser juntarse con otras personas, ¿sí? La violencia patrimonial, que sería el cuarto tipo de violencia, es cuando tanto no se le permite tener un trabajo a la mujer, como que no se le permite manejar el dinero que tiene. Este puede ser el propio dinero que genera con su trabajo, o puede llegar a ser bienes materiales que tenga, ¿no? Que de alguna manera, por ejemplo, si se porta mal, le va a romper determinado bien, como por una forma de corrección. O sea, la violencia patrimonial no solamente es respecto a lo que es el papel moneda, sino también respecto a los bienes que puede llegar a generar esa persona, puede llegar a tener de forma previa. Estos cuatro tipos de violencia los podemos subdividir en muchos otros, pero son quizás los que son mayormente reconocidos y los que de alguna manera cada uno de nosotros vivimos, ¿no? Cada una de las naciones admite, que cada una de las naciones permite para sus normativas internas. Entonces, lo que vamos a tener es que existe esa evolución desde el año 1999, un reconocimiento en realidad es de un reconocimiento en realidad es un reconocimiento respecto a la situación en la cual se encuentra, ¿no? Por lo mismo, cuando nosotros estamos hablando de la violencia psicológica, cuando estamos hablando de la violencia de género, estamos hablando de ese ámbito que es tan amplio y tan complejo, ¿no? Bueno, dentro de lo que es las Naciones Unidas, en el 17 de diciembre de 1999, se reconoce el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se buscó un reconocimiento, que va a ser el día 25 de noviembre, si estamos re cerca de la fecha, en el cual se intente en todos los países poder llegar a tomar conciencia sobre esta situación. Bien, este día se estableció en realidad por una circunstancia desgraciada que se dio en 1960, que quizás varios de ustedes conozcan, que es el nacimiento de las hermanas, ¿no? Las hermanas Mirabel son hermanas que viven dentro de lo que son la República Dominicana, Patria, Minerva, María Teresa, las cuales militaban por los derechos de la mujer y por su acción política. Y bueno, las tres murieron por su lucha y por su intento de lograr realmente una evolución tanto normativa como en el ejercicio de los derechos sociales. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que este día lo que va a buscar este 25 de noviembre es poder determinar real y concretamente que se dé una concientización en cada una de las naciones y también es un momento de reflexión respecto a por qué esta situación prosigue, aún 10 años y cambia la situación, y esta situación prosigue, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a solucionar? Es finalmente el objeto de esta charla, ¿no? Nadie ha encontrado, ninguna nación, ninguna organización internacional, una solución definitiva. O sea, no existe herramientas o medios jurídicos que puedan aplicar la violencia de género. Sí, los mejores medios que nosotros podemos llegar a utilizar es la concientización, es la educación,
¿no? Y es también el hecho de poder llegar a una circunstancia de empatía con las personas que se encuentran en esta problemática, ¿no? Y poder combatir fundamentalmente la impunidad. Porque uno de los grandes problemas que tiene la violencia de género es ese, es la impunidad, es la situación en la que quien ejerce esta violencia por la sociedad en la que vivimos, porque no encuentro otra palabra para poder describir eso, y la educación que se conlleva esa sociedad, no entiende y no considera que está ejerciendo violencia, entonces se siente impune, ¿no? En el ejercicio de su actuar, y considera que es lo que corresponde o lo correcto para ella. Doctora Leticia, Sí. doctora, disculpe que le moleste. ¿Será que se puede acercar un poco más a su micrófono porque no se le escucha muy fuerte? Perdón. Sí, por favor, gracias. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, yo lo que quiero explicar con esto es que existen herramientas jurídicas, existen convenciones internacionales y existen normativas internas en cada uno de los países que buscan intentar disminuir esta problemática. Esto ayuda, esto es algo que realmente favorece a, a poder establecer reglas, no solo legales, sino sociales de comportamiento. Y se ha visto una evolución respecto a esto. Obviamente cada país es diferente, cada lugar es distinto, pero, por ejemplo, yo vivo en Uruguay y en mi país vos ves, tanto desde el punto de vista laboral como en distintos ámbitos, que se reconoce de una manera totalmente diferente hoy a la mujer, tanto en esa sucesión como si decide quedarse en su casa y trabajar como ama de casa, de una forma total y completa diferente a hace 20 años. O sea, ha existido una evolución en la sociedad. El gran tema o el gran problema es que esto parecería que no encuentra nunca esa solución definitiva. ¿Por qué no la encuentra? Como yo les digo, existe una problemática de educación hasta de los niños, o sea, de la base, en donde en muchas ocasiones, esa educación es la que causa que posteriormente se den las circunstancias. Existen diferencias en la forma de criar a los niños y a las niñas muchas veces, y ahí ya se empieza a marcar que todos son distintos, y que los dos tienen posibilidades o tienen derechos diferentes, ¿entienden? Ahí ya es donde empieza. Por eso la educación es la clave. Nosotros tenemos que educar una nueva generación que de alguna manera busque erradicar la violencia y poder llegar a la igualdad de los géneros y obviamente a la igualdad de posibilidades y de derechos. Por eso, repito, lo que buscan las normativas es modificar esas reglas sociales, esas reglas, esos roles, ¿no? Donde se establece la subordinación de la mujer. Y como les digo, no solo la educación respecto de las mujeres, la educación respecto es todo como un cambio de conciencia que se va a tener que buscar para poder llegar a la data a poder erradicar. Según encuestas realizadas por Naciones Unidas, el 70% de las mujeres experimentan violencia en el correr de en distintos ámbitos. Puede ser familiar, puede ser en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito médico, ¿no? O sea, es muy conocido el tema de lo que es la violencia obstétrica en el mismo momento del parto. Eso también, ¿no?
Y en el ámbito educativo, las diferencias que muchas veces pueden llegar a ser, como a veces se tienen que esforzar tanto las mujeres para llegar a las mismas notas que pueden llegar a obtener los hombres, ¿no? No digo que suceda en todos los ámbitos, no digo que suceda en todos los países, pero sucede, ¿no? Por eso yo les digo que realmente, desde el siglo XIX, lo que más se ha buscado con respecto a la violencia de género es esa concientización y es intentar erradicar esa impunidad, ese sentimiento de que se puede hacer, que no existe límite respecto a ello y que está permitido, que es correcto socialmente, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a tratar fundamentalmente respecto a lo que es la erradicación, o por lo menos intentar evitar, reducir la violencia de género, dos convenciones muy importantes. La primera es la Convención de Belén-Topara, de 1994, ¿no? Donde trata específicamente lo que es la violencia contra la mujer, ¿sí? Yo les pasé a aquellas moderadores, les pasé un link respecto a un libro muy interesante que habla respecto a todas estas convenciones y las circunstancias de las formas jurídicas de erradicar esta violencia. Está muy interesante el libro, después, yo no sé si ya se los han pasado, les van a pasar dentro de los comentarios para que quien quiera pueda profundizar el estudio sobre el tema. Bueno, la idea, ¿no? Es que esta convención define lo que es la violencia de género, establece que es un problema internacional a tratar, establece que deben todos los países que firmen esta convención comprometerse a modificar sus normativas internas para poder llegar a buscar solucionar lo máximo posible el problema. Yo les digo, erradicado es algo mucho más complicado, por lo menos intentar dar las herramientas y los elementos necesarios para poder las personas que se encuentren en las circunstancias de violencia puedan darse para. Lo importante de esta convención es el artículo 10 al 12, por lo menos son los que voy a tratar hoy más que nada, porque da herramientas para realizar denuncias. Por ejemplo, establecen que los estados, ¿no?, en esta convención pueden ir a la Comisión Interamericana de la Mujer, ¿no?, para poder llegar a realizar denuncias sobre este tema. Y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, donde se puede llegar perfectamente a establecer denuncias a este tema, ¿sí? También tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se puede llegar a realizar peticiones de circunstancias de violencia, ¿sí? Y, ¿no?, la Comisión Interamericana de la Mujer, de la OEA, y por último también la Comisión de Expertas de la OEA. Entonces, se intenta dentro de este documento establecer una serie de organismos que intenten amparar las posibles denuncias que se presentan. Que exista un ámbito jurídico donde se pueda presentar y se pueda llegar a solucionar el mismo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los derechos que esta convención reconoce? Esta convención reconoce que la mujer tiene derecho a no ser discriminada por ser mujer, ¿no?, a ser valorada, a tener libertad de acceso a la educación, ¿no? La mujer tiene derecho a ser respetada en su vida, en su integridad física, psicológica, moral. Tiene derecho a su seguridad personal, a la protección de sus bienes, ¿no?, a no ser sometida a tortura, a ser respetada su dignidad inherente de ser persona, a proteger a su familia, ¿no? Va a tener libertad de asociación, de profesar una religión, y de igualdad de acceso a las funciones públicas. O sea,
los derechos que establece esta convención son derechos que parecen muy básicos, pero que son absolutamente necesarios que sean reconocidos, porque realmente, en muchos ámbitos no lo son. Y una de las cosas más importantes que establece la Convención es que la mujer, para poder llegar a hacer estas denuncias, debe, dentro de cada uno de sus países, tener servicios o tener la posibilidad de tener servicios especializados, ¿no? Que cumplan un rol de empoderamiento de la mujer víctima de violencia. O sea, que puedan llegar a encontrar una respuesta integral y especializada, gente que entienda, que comprenda y que pueda llegar a intentarse darle soluciones prácticas. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Yo, por mi parte, dentro de mi país, soy la asesora letrada de Mujeres de Negro Uruguay, quienes intentan, de alguna manera, este colectivo intenta amparar a las mujeres que se encuentran en circunstancias de violencia. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé con esto es el agradecimiento, por más que no le des una solución a la problemática que tienen, por el simplemente ser escuchadas y ser tomadas en cuenta como algo que es real, como algo que es concreto y como algo que realmente es incorrecto, ¿entienden? O sea, llega a tal punto a veces esa violencia que se les da un convencimiento a estas mujeres de que realmente lo que están pasando es lo normal. No se las toma en cuenta. Entonces, cuando escuchan a alguien que esté especializado en el tema, que se toma el tiempo de escuchar, de entender y de poder intentar buscar una solución, ya sea que la encuentre o no, se sienten totalmente agradecidas. Ya para ellas es como una victoria. Entonces, por eso yo les digo, o sea, esto del servicio especializado es el hecho de cumplir ese rol fundamental. Realmente las empodera porque les da la oportunidad real y concreta de defender sus derechos. Y no solo defender sus derechos, realmente de entender que lo tienen. ¿Entienden? Más de una vez a mí me han dicho, pero yo tengo derecho a eso. Y con cosas básicas, con cosas quizás que podrían llegar a parecer obvias, como hacer una denuncia, ¿entienden? Entonces ahí está el punto, ¿no? Y esta convención es una de las cosas que les pide a las naciones que la ratifiquen, que realmente empiecen a realizar este tipo de servicios, ¿no? Y que pueda llegar a establecerse una justicia especializada, ¿no? Tanto, repito, desde el ámbito doméstico, como privado, como público, laboral, ¿no? El acoso, por ejemplo, laboral, es también una forma de violencia y también debe ser amparado por los procesos judiciales o administrativos que existen en cada una de las naciones. ¿Sí? Por eso les digo, es como que lo que se busca con la normativa es poder llegar, como les digo, no a solucionar de forma absoluta las problemáticas que se presentan, pero sí a poder dar un ámbito de actuación y de comportamiento, para que las personas que se encuentren, porque son personas, ¿no? Las personas que se encuentren dentro de esta circunstancia de violencia puedan intentar buscar una solución. Y también pueden intentar pararse. Uno de los problemas que prácticamente todos los países de Latinoamérica tenemos en este momento es el tema de los feminicidios,
¿no? Realmente se ha disparado de una forma brutal los feminicidios en los distintos países. Y esto realmente es porque, en muchas ocasiones, es porque ya existía violencia de antes y no consiguió, no encontró un pare en el momento adecuado. Entonces se fue siguiendo y continuando la situación hasta llegar a esta circunstancia trágica. ¿Entienden? Por eso mismo, el tomar en cuenta la situación, el poder actuar a tiempo por los organismos correspondientes, el poder tener ayuda psicológica, las partes involucradas en un tema de violencia, que entiendan que es violencia, que es una problemática, es muy importante, ¿no? Y vuelvo a lo primero que les dije cuando empecé a hablar, educación. La educación es la base absoluta para poder llegar a tener con el tiempo realmente resultados a este respecto. Bueno, por otro lado tenemos la Convención del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Entonces, para decirlo más corto, se le llamó el Convenio de Estambul de 2011. ¿Cuál fue el objetivo de este convenio? Bueno, en primer lugar, por supuesto, proteger a todas las mujeres contra la violencia, ¿no? Intentar prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Se busca también contribuir a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y buscar la igualdad real. Porque la igualdad procesal, la igualdad jurídica, la tenemos todos y la tenemos siempre, por lo menos en prácticamente todos los países, pero la igualdad real, efectiva, concreta, no. O sea, en los hechos normalmente no se da esa igualdad. Y eso es lo que busca esta convención, ¿no? Lo que se busca es que la mujer pueda llegar a ser autónoma, pueda llegar a tener su educación, pueda llegar a tener su trabajo, pueda llegar a tener su dinero y pueda llegar a manejarse en la sociedad como un ser total y completamente autónomo. Lo que se busca es conseguir un marco que sea global, políticas, medidas de protección, medidas de asistencia a todas las víctimas de violencia y la violencia de la mujer, la violencia doméstica. Y esto es fundamental. Y esto es fundamental porque cuando se piensan las políticas y cuando se piensan las normativas respecto a lo que es la protección, a veces no se toma en cuenta que la mujer, cuando se encuentra en violencia doméstica, se encuentra realmente muchas veces en una circunstancia de desprotección absoluta. Y más que nada la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque muchas veces depende económicamente de su cónyuge, ¿no? Y se ve muy restringida en ese momento. Lo mismo sucede con la violencia laboral, ya que de repente sufre un acoso y depende de ese trabajo para vivir y no lo quiere perder. Entonces, cuando se dan estas circunstancias de violencia, el tema de la asistencia que puede llegar a dar tanto el Estado como organismos no gubernamentales es fundamental, ¿no? Una de las cosas que más te consultan en este caso es si hay refugios, por ejemplo. A mí me han consultado muchísimo eso. Si hay refugios a los cuales puedan llegar a ir, puedan llegar a huir de esa persona violenta, ¿sí? Asistencia psicológica, ya que quien está en un ciclo de violencia, ya sea siendo víctima o siendo victimario, muchas veces necesita ayuda para poder salir de ese círculo y no volver ante las nuevas situaciones a verse perjudicada e involucrarse con personas que estén que le produzcan nuevamente violencia,
¿no? Entonces, esta protección, esta asistencia, ¿no? Es fundamental. Repito, tanto desde un punto de vista de vivienda, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista psicológico y social. Ya que esta mujer que sufre violencia también debe tener un apoyo social para poder sentirse protegida, poder sentirse no violentada o revictimizada, porque ahí también está otro tema, la revictimización. Cuando la mujer va a hacer la denuncia, ¿no? Por ejemplo, de violencia de género o violencia doméstica, va a la comisaría, por ejemplo, acá en Uruguay, y hace la denuncia. Y posteriormente le toman declaración en fiscalía y tiene que repetir lo mismo. Y después le toman declaración en juez y tiene que repetir lo mismo. Y si existe una siguiente audiencia, tiene que repetir lo mismo. Y si cambia de abogado, tiene que repetir lo mismo. Entonces, se da una circunstancia de revictimización realmente continua de esa víctima. ¿Entienden? Y de hacerla sentir mal con esta situación. Por eso, esa asistencia también requiere que sea técnica, que sea especializada, que sea gente que sepa lo que está haciendo y que sepa cómo puede llegar a perjudicar a esta persona que ya sufrió un perjuicio antes. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Bueno, después lo que tenemos es que lo que esta convención también busca es promover la cooperación internacional, ¿entienden? Debe existir cooperación internacional para buscar garantizar, luchar o eliminar este tipo de violencia, ¿sí? Por eso el apoyo, la ayuda de las distintas organizaciones, ¿no? De la fuerza pública, de los cuerpos de seguridad de los distintos países, de sectores privados, conocer, como les decía yo, organizaciones no gubernamentales, es fundamental. Acá nadie está de más, ¿no? Nadie no es necesario. Realmente es una problemática que es tan profunda, que es tan amplia, que realmente requiere que todas las organizaciones y con todos los entes que estén dentro de cada uno de los estados y que de forma internacional también estén, cooperen para intentar poder llegar a solucionar esa problemática. Por eso, la convención lo que establece y reafirma es que se tienen que lograr los siguientes objetivos. El primero va a ser la prevención. Primero que nada, hay que trabajar en la prevención. Hay que trabajar, intentar evitar el daño antes que se dé. Porque estamos muy, muy acostumbrados, ¿no? A lo que, de alguna manera, ver cuáles son los remedios para ese daño. Pero en realidad, lo más importante que deberían hacer las distintas naciones es prevenir. Buscar políticas para prevenir esta violencia. En segundo lugar, la sensibilidad. Es un tema sensible, evidentemente, pero que debe ser reconocido y sensibilizado para con las partes. Realmente las partes deben, todos en la sociedad debemos entender, o por lo menos intentar entender a las personas que se encuentran en esta problemática. El tercer punto sería la educación. La educación es el pilar más importante que tenemos, la herramienta más importante que tenemos para poder llegar a evitar los daños futuros. Luego tenemos la formación profesional, que como yo ya les estaba comentando antes, es realmente importante para poder llegar a tratar a las víctimas y a los victimarios de forma correcta. Para poder llegar a buscar soluciones y poder no revictimizar a la víctima y darle la posibilidad de que exprese su problemática, ¿sí? También establecer refugios. Refugios son fundamentales. Las víctimas a veces deben huir
de su victimario. El apoyo a las víctimas, apoyo físico, psicológico, económico, ¿sí? Y también, si se puede, una indemnización. Porque, como les decía, normalmente la problemática económica es concreta y es real. Por eso, como les estuve hablando en toda la charla, realmente es un tema muy complejo. Es un tema que tiene muchas aristas y que, por suerte, desde hace varios años, se está tratando. Se está tratando y se está buscando las mejores soluciones para ello. No digo con eso que se han logrado, y no digo con eso que estamos en una circunstancia ideal. No, por supuesto que no. Existen muchas mujeres que sufren violencia doméstica, violencia de género, violencia en el ámbito laboral, violencia obstétrica, violencia en el ámbito educativo, y tenemos que seguir buscando la igualdad, seguir buscando que se pueda llegar al trato igualitario de la mujer y erradicar esa violencia. Pero no es un trabajo que se va a hacer en un día ni dos. Y es muy importante que dentro del ámbito internacional existan estas convenciones. Es muy importante que dentro del ámbito nacional existan normativas específicas a este respecto, ¿no? Pero, repito, no se ha encontrado hasta este momento una solución definitiva. Espero que me hayan entendido, de esto se puede hablar no horas, días. Yo intenté realizar un escueto resumen sobre la situación de distintas convenciones y no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta para realizar. Invitamos a nuestros asistentes a realizarle alguna pregunta a la doctora. Puede ser escrita o pueden abrir su micrófono si lo desean. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, muchas gracias por toda su explicación, maestra. De verdad, sí es muy preocupante cómo, bueno, realmente ahorita lo que nos estamos dando cuenta es que la problemática es más grande de lo que probablemente la habíamos concebido, ¿no? Entre más se investiga y más datos se arroja, pues nos estamos dando cuenta de la crudez de esta situación, ¿no? Y no solamente las violencias hacia las mujeres, sino a las niñas, niños y en general población vulnerable, ¿no? Estas minorías, que bueno, decimos que son minorías porque son cifras que no están tan visibilizadas o tan contabilizadas, ¿no? Por muchas situaciones de estigmatización y demás. Entonces, sí me parece que es preocupante, me parece que es muy, muy importante el posicionar el tema todo el tiempo, pero ahorita pues alrededor de este día 25 de noviembre que se conmemora esta situación tan lamentable como en otras tantas ocasiones o fechas que también han sucedido circunstancias difíciles y complejas, ¿no? Hacia las mujeres y las niñas, sí definitivo es algo
importante posicionar el tema y seguir trabajando sobre él, sobre las formas en cómo las mujeres podemos irnos empoderando cada vez más, ¿no? El poder ver de qué manera las instituciones, no sé, acercar los servicios, acercar ciertos elementos como para que las mujeres tengan conocimiento de situaciones que se han estado normalizando a lo largo de todo el tiempo, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través de canciones, a través de películas, a través de todo, ¿no? Y bueno, eso en nuestra cultura se va reproduciendo de manera muy natural. Entonces, pues sí, agradecida con toda esta información y pues bueno, es un trabajo arduo que necesitamos ir, sí, comprometidas y comprometidos también todas las personas que de alguna manera nos dedicamos a estos ámbitos relacionados con la investigación y con las violencias, con los delitos, con estas miradas, estas investigaciones de este tipo de delitos, ¿no? Porque es un flagelo que nos afecta a toda la sociedad, no solamente a las mujeres. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por el comentario. No, realmente sí, es realmente muy preocupante, y lo que vos comentaste recién realmente es una de las cosas a analizar. Cómo en la cultura, cómo dentro de lo que es, por ejemplo, distintos ritmos musicales, existe realmente letras que son absoluta y completamente violentas hacia la mujer, y se toman como la cosa más normal del mundo. Entonces, ahí ya vemos cómo se normalizan situaciones que no deberían ser para nada normales, para nada cotidianas, ¿no? La otra vez se hizo bastante popular que querían bajar de Spotify una letra de alguien que hablaba sobre violar, sobre que como que era la cosa más normal del mundo, después de ir a la discoteca, violar a una muchacha. O sea, esas cosas intentan normalizar cosas que no se pueden normalizar. Realmente es una temática muy amplia y que la mujer lamentablemente sufre de toda la vida. Lo que pasa es que lo bueno que se ha dado con las nuevas políticas y con las nuevas normativas existentes es que se ha hecho conocido, se ha hecho visible el hecho de que se puede denunciar y que se puede obtener resultados. Por ejemplo, en mi país, hasta el año 2004, no existía una normativa civil respecto a lo que es la denuncia de la violencia. Solo existía una normativa penal. ¿Cuál era la problemática? Denunciaban y los llevaban presos. Entonces, a veces era el único sustento de la familia. Entonces, la mujer iba y le levantaban la denuncia porque necesitaba que trabajara, porque no había otro sustento en la familia. Hoy día, a partir de esta ley, se multiplicaron, pero por 1000 denuncias, porque se establecen otras medidas que quizás son mejores, como prohibición de acercamiento, prohibición de comunicaciones, retiro del lugar del agresor, que capaz que le solucionan mejor a la víctima, ¿entienden? Y que por un ámbito de cercanía, de cariño, de sus, no sé, su relacionamiento, hace que no quiera que vaya preso, por ejemplo, esa persona, pero sí que tenga algún tipo de medidas para él, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, aquí, yo he escuchado gente que me dice, pero cada vez hay más violencia de género, hay más denuncias de violencia doméstica, pero en estas hay más, siempre hubo esa situación. Hoy día, a partir de las normativas establecidas, se descubrió por muchas mujeres que no era correcto sufrir este tipo de violencia, y que era denunciable, y que podían buscar otra perspectiva, otra realidad en su vida. ¿Entienden? Y por eso realizan la denuncia. En otro momento
No, o sea, era como lo normal, era como lo emitido, era como lo que tenía que aguantar o soportar. Y ahí es el problema, ¿no? Saludos a Soledad, que me pasó ahí, que es una alumna mía, que mandó saludos. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. ¿Alguien más de los asistentes que desea realizarle una pregunta a la maestra? Puede ser escrita o pueden abrir su micrófono y cámara para realizarle la pregunta a la doctora, perdón. Gracias, Jessica. Bueno, supongo que fui clara. Pues creo que sí. Doctora, ha sido muy claro toda su explicación, toda su ponencia. Y pues la verdad que creo, bueno, no creo, nos deja Gracias. para reflexionar porque pues sí es un tema muy importante que hasta hoy día, o sea, hemos vivido y seguimos viviendo y pues como que no hay forma de salir de ese círculo, ¿no? Como mujeres en ciertas ocasiones, ya sea por la codependencia al hombre, porque pues muchas mujeres se casan o se unen a una pareja muy jóvenes, sin estudios, sin saber hacer algún trabajo y pues creo que también ese es un factor muy importante que influye para que la mujer continúe, a pesar de ser una víctima de maltrato, continúe con su agresor, ¿no? Porque pues no sabe hacer otra cosa. Muchas veces, no sé, podemos llegar a pensar, si me voy, ¿qué hago? ¿Quién me mantiene? ¿De qué voy a vivir? Y más si hay hijos, ¿no? En el núcleo familiar, creo que ese es... Y a veces las tienen tan presionadas psicológicamente que aunque sean la fuente de ingreso, no saben qué hacer sin estar sin ese hombre. O sea, a mí me pasó, yo tuve un caso de una señora que toda su vida sufrió violencia. De niña y adolescente, sus padres le pegaban, de adolescente se consiguió un noviecito, se casó y se fueron a vivir a la casa de la suegra. En la casa de la suegra le pegaba él, el marido, que era el marido, la suegra y la cuñada. Después, claro, era una circunstancia de que había normalizado tal caso de violencia, ahora te damos una palabra, tal caso de la violencia, que realmente la señora lo consideraba lo normal. Después ella quedó embarazada, se mudaron y se fue a vivir solo con el marido. Y según sus propias palabras, fue un alivio, porque yo no le pegaba a él. O sea, y así vivió como 30 años con este señor. Al final decidió denunciar, porque se dio una circunstancia donde por esta violencia uno de sus hijos tenía peligro de vida. Y por su hijo decidió hacer la denuncia. Pero no era por ella, porque para ella seguía siendo su vida. Entonces es ese, por eso yo le pongo tanto énfasis al tema de la educación en este respecto. Porque para ella era lo normal, era lo cotidiano, era de todos los días, y lo aceptable. Y en este caso, a la altura en que hizo la denuncia, hacía varios años que él, por un tema de enfermedad, el marido, Ciero, no trabajaba. Y el único ingreso de la familia era de ella. O sea, no es que lo necesitara económicamente. Pero ella trabajaba, llegaba con el sueldo y él le sacaba la plata y él la manejaba, ¿no? Porque era como que ella no podía manejar ese dinero, lo tenía que manejar él, por más que lo ganara ella. Por eso digo, o sea, la educación es fundamental. Alguien había levantado la mano. ¿Quién levantó la manita por ahí para que realice su pregunta? Sí, buenas noches. Hola, Amado. Buenas noches. Sí, una pregunta. No sé si se ha hecho investigación en su país. ¿Cuál es el factor o es suma de factores? ¿Es una cuestión
psicológica por parte del golpeador o es una cuestión cultural? Los dos. Porque lo que yo he visto, por ejemplo, acá en mi país, es que el hombre, bueno, el machismo por excelencia, inclusive hay lo normal es la unión de hechos. Y a veces ocurre la separación, una mujer logra separarse, logra independizarse, cansar de los maltratos, el hombre va por su lado, inclusive el hombre forma una familia, tiene otra pareja, pero sin embargo no tolera que su ex mujer tenga una nueva pareja. E inclusive se ha dado feminicidios por esos casos. No tolera, no puede ver que su ex mujer tenga otra pareja. Y a ese punto llegó esa violencia contra la mujer acá. Eh, pero para mí, o sea, ¿qué factor? O sea, ¿se congregan estos dos factores o tiene preeminencia un factor psicológico o un factor cultural? Se combinan los dos factores totalmente. El tema acá es eso. Ahí, en lo que vos dijiste, ahí se ve específicamente el tema de la violencia contra la mujer. Él puede hacer una nueva pareja, porque ella está bajo su dominio. Ella es de él. Y aunque no esté con él, no puede estar con otro. Esa es la situación más clara, realmente más clara de violencia de género. Porque es que ella no puede, pero él sí. Es un problema que ella tenga pareja. Es un factor cultural totalmente. Por eso yo les decía que realmente, a mi sentir, la única manera de realmente terminar de erradicar la violencia de género es buscar la educación en una nueva generación. Por más que esta, nosotros estemos intentando violentar. Yo he escuchado frases que se han dicho como: yo estoy educando a mi hijo para que tu hija esté protegida. Bueno, eso es la idea que cada madre debería tener, pero no solamente respecto a los hijos varones, sino también de las hijas mujeres. Educar a la hija mujer para que no sea una víctima, para que no soporte. Eso no quiere decir que no pueden tener una relación y tener como una negociación para la convivencia, ¿entienden? Yo lo que me refiero es que cada uno conozca exactamente sus derechos y sus deberes y límites de los mismos, para poder tener una convivencia pacífica, tranquila, ¿entienden? Eso es lo que yo me refería, que por ejemplo, en distintos ámbitos a veces se ve realmente una diferencia, ¿no? A veces en el ámbito educativo, donde a un varón, por ser varón, se le da X nota, ¿no? Pero a la mujer tiene que ganarse, por decirlo de una manera, ¿no? Cuando entra a un trabajo, la muchacha tiene que pagar derecho de piso para poder llegar a tener, no sé si los mismos derechos es la palabra, pero tener la posibilidad de las cosas que tendría un hombre que estar en las mismas situaciones que ella. Acá nosotros deberíamos educar a una generación buscando que las diferencias que se hagan en las personas sean por sus capacidades, sean por sus sus capacidades y sus, no me sale la palabra, sus habilidades especiales, pero no por su género, ¿entienden? Realmente cada uno deberíamos ser valorados por lo que hacemos, por lo que podemos hacer, por el trabajo o el sacrificio que hacemos para lograr las cosas y por los dones que la naturaleza nos dio para poder hacer eso, ¿no? Porque cada uno tiene capacidades distintas. A mí no me pongan a jugar al fútbol, ¿no? Pero bueno, tengo capacidades para otras cosas. Entonces, ese es el punto. La diferencia entre las personas debería estar en eso. O, no sé si es diferencia, pero por lo menos valoración. Y no en el sexo. No si es hombre o si es mujer. O si en ese ámbito es más normal o menos normal. A una persona o a la otra.
Hoy día sucede también que hay muchas mujeres que están estudiando, cosa que hace 20, 30 años no sucedía. Por ejemplo, en mi país pasa que dentro del ámbito judicial casi todos somos mujeres. Las juezas, los abogados, defensores de oficio, fiscales, no digo que no hay hombres, pero realmente tenemos una mayoría, ¿no? Cuando vos vas es muy visible, las funcionarias, o sea, es muy visible. Entonces, realmente no hay una desigualdad normalmente respecto a la mujer, o porque la abogada sea mujer, hay una diferencia, o que sea jueza. Pero en otros ámbitos sí, perfectamente los puede haber, ¿entienden? Tampoco digo que sea perfecto todo acá, ¿no? O sea, hay muchas circunstancias de violencia y existe una evolución normativa que tiene que seguir evolucionando porque todavía no basta, ¿no? Pero para mí es los dos elementos a la vez, ¿no? Es social, pero es psicológico, ¿no? O sea, lo que pasa es que también lo psicológico se ve fomentado por lo social. Cuando vos tenés esa niña pequeña y le decís, ay, no hagas eso porque sos nena, ahí estableces la diferencia. Cuando vos tenés un chiquilín de 16 años y le permitís ir al baile porque es hombre, y la nena no, porque es chica y tiene la misma edad, ahí marcas la diferencia. Cuando te dicen que quieren estudiar y se dice, no, esa carrera no es de mujeres, eso no existe. No hay una carrera que no sea para un sexo. Y no hay una edad para hacer algo por el sexo. Debería existir esa congruencia, me refiero a las familias. Y ahí empezaría a evolucionar. No sé si me querés comentar algo más, Amado, o si alguien más quiere decir algo. ¿Alguien más que desee formular una pregunta? Muy claro la doctora, muchas gracias por su... Gracias a vos por tu participación. pero yo por lo menos tendría que hacer un estudio más científico, que sería estadísticamente cuál es el factor que más influye. Yo estoy muy de acuerdo con usted que siempre eh, estos dos factores se llevan, o sea, van conjuntamente. Pero acá, por ejemplo, bueno, creo que también en su país y en otros se dio ¿De la qué figura país sos? del feminicidio, y se aumentó las penas. Y justamente le escuché una vez a un doctor, a un experto que suele ver muchos problemas de feminicidio. La solución no está en aumentar las penas, porque acá la mayoría de los que cometen feminicidio le matan a su pareja o a su expareja y después se mata a él. O sea, no le importa absolutamente su vida, con tal de que él pueda cumplir, o sea, eh, no es cumplir, es satisfacer su ego machista. ¿No? Y ¿De como qué usted muy bien país dice, sos, Amado? es Paraguay. De Paraguay. No, estoy de acuerdo contigo. Aumentar las penas, ¿no? Nunca es la solución. Es algo más bien, perdón como lo voy a decir, pero marketinero, ¿no? Porque quien comete un delito o en particular no está pensando en cumplir una pena, ¿no? Entonces, sea más, sea menos, es muy difícil que los inste a no realizar. En realidad, lo que es mejor es que el sistema judicial sea efectivo, que se pueda tener una circunstancia de prevención, que pueda, ante la más mínima denuncia, poder empezar a realizarse actos tendientes a la solución y a el problema. Si realmente esto amerita medidas, si no, y poder llegar a cortar o evitar una problemática futura. Pero
Pero como yo digo, o sea, a la larga, la educación que va a sacar ese elemento machista que vos nombrabas, es lo que va a dar mayor resultado. ¿Alguien había levantado la mano? Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Saludos. Saludos a todos los que están en la sala en esta noche. Saludos, compañera y colega Leticia, Keila. Creo que ese tema Saludos, de Carmen. saludos, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de violencia doméstica, en este momento acaba un hombre que tenía 3 boletas, se le llama acá de protección la señora, medidas restrictivas de acercamiento, acaba de apuñalar a la señora y la mata, ¿verdad? La asesina. Ahorita mismo, en este instante. Precisamente a eso es a lo que yo me Entonces, refiero. o sea, ¿por qué les digo esto? Yo creo que definitivamente al entorno, en el entorno de estas situaciones que se dan, la violencia doméstica viene siendo ya como la segunda parte de este esquema, de ese círculo que sabemos que existe. Pero que para mí, siempre lo digo, el primer anillo en un momento dado va a ser la mujer. Pero esa enfermedad, esa codependencia, que muchas veces tanto hombre como mujer las tienen doble vía, no les permite tener esa aceptación de que están en una situación emocional que ya sobrepasó la frase amor de pareja. Porque la persona, yo lo digo en experiencia propia, cuando doy mi apoyo en programas de autoayuda, cuando tú le quieres ilustrar a una dama o a un varón que ya esto no es normal, que tenemos que, ¿verdad?, buscar una ayuda idónea, muchas veces se molestan o dicen, ah, no, pero mi hermana, mi vecina aguanta más. No, aquí no es quien aguante más. Aquí es poner un alto a eso. Entonces, esto es algo que a nivel del mundo es como una pandemia. Esto se puede considerar un problema de salud pública, porque no solamente se ve en estratos sociales bajos, en los altos porque no van a darlo a conocer, en la profesional porque le da vergüenza muchas veces, en el caso de colegas, de profesoras, ir a poner una denuncia, ¿verdad? Pero la otra parte, creo que esto también va ligado a conocer cuánto vales como persona, tu dignidad humana como mujer, porque este círculo de violencia que empieza primero con gritos, vienen los golpes, viene la nube rosada, viene esa etapa de luna de miel, vuelves a caer en el círculo de violencia. Entonces, por esto, en la parte penal, muchas veces no puedes tipificar eso como feminicidio o femicidio, porque tú no le puedes comprobar a un juez que la mataron solo por el hecho de ser mujer, la asesinaron, que es el feminicidio. Pero en el caso, que yo lo veo mucho en mi país, muchas veces las mujeres están siendo víctimas de violencia, pero por ese yo no me voy de mi casa, yo no la voy a dejar, ah, no, que porque yo lo voy a dejar que después traiga otra mujer, o sea, son un montón de cosas que están alrededor, un cúmulo de cosas, y por eso yo les digo siempre, esto no es solamente llegar a un número en la causa penal. Los operadores de justicia van a ver la parte penal. Pero ¿qué pasa con la parte emocional? Todos somos parte de esto, ¿verdad? Todos. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro propio círculo, hijos, familia, amigas, están en eso, pero preferimos guardar silencio. Entonces creo que si la persona en un momento recibe una ayuda idónea, que le lleve a conocer que ya está en una enfermedad de codependencia, va a salir mejor, va a ir saliendo de ese círculo de mujer maltratada, de víctima, pero cada uno tiene que jugar su rol. Ahorita en la juventud, mujeres jóvenes se ve, como le digo, en esa relación de pareja disque de novio, ya el novio pegándole a la muchacha, agrediéndola. Ay, no, pero eso lo hizo ahora, cuando si yo me caso no va a pasar, no va a pasar.
Sí va a pasar, porque el maltratador, igual la mujer maltratadora tiene características, tiene patrones de conducta. Entonces, no podemos decir que nació con el golpe, que nació ¿cómo le digo? Cuando la mujer siente que ya el hombre se aisló, y también el maltrato en el cuarto, no solo psicológico, en lo económico, en todo. No, eso no nació ahí, eso viene de arrastre, porque esto lo fundamental son los valores, es el amor. Cuanto no hay un amor verdadero, aunque no se vea en derecho, el amor tiene que existir para que esa pareja exista. Si no, ahí no va a haber nada. Y eso es lo que toda mujer, todo varón tiene que saber sopesar. No hay amor, allí no hay nada. Puede pasar 1000 años, pero si no hay valores, si no hay principios, pero sobre todo el del amor, allí no va a haber un hogar bueno, no va a haber una relación buena, y vas a parar en violencia doméstica, en maltrato, y bueno, y sabemos que es un camino muy corto al homicidio. Entonces, este es un problema, compañera Leticia, muy profundo, que uno quisiera muchas veces decirle a las mujeres, a las jóvenes: oiga, por allí no vamos bien, ¿verdad? Mira, busca ayuda. Pero se niegan a esa idea de ayuda. Y cuando esos matrimonios llegan hasta 40, 50 años, aquí en Panamá se ha dado el caso de mujeres que han asesinado al esposo, teniendo la señora 60 años y el señor 80, porque un día despertaron y descubrieron: ya no quiero más esto, pero te fuiste mal pues hasta ese tiempo. Entonces es un problema profundo que tenemos todos que ver de cerca y saber que esto es como algo de salud pública, que el operador de justicia hará su parte, pero la sociedad como tal, los hogares, el psicólogo muchas veces, bueno, el psicólogo, el psiquiatra, y otra cosa, la cultura también de la mujer, porque si vienes de un grupo de personas que dicen: no, mi abuelita vivió 40, 50, 80 años con mi abuelo, aunque le pegara, y yo tengo que vivir unos 50 más, no. Hay cosas que son de cultura, no te puedes divorciar, tienes que quedarte allí, lo que va a decir la gente, y en ese ir y venir muere una mujer, muere en manos de un agresor, que se puede decir a veces ya no es ni el agresor como pareja, dice: será asesino, será un monstruo, hubo amor, porque eso no se hace en un día. Aquí yo les contaba un día que un hombre picó toda la mujer, la tiró en bolsas negras y todavía fue a repartir la comida y gente se la comió. ¿Qué hay en esa cabeza? ¿Usted cree que eso se llegó de un día para otro? No, eso se fue planeando, y se dio todo el escenario para que llegaran a eso. Entonces creo que todos somos portadores para otra persona de que hay como el semáforo, son intermitentes que nos van diciendo: aquí está pasando algo, y no es amor, ni necesidad, porque por necesidad tampoco. Hay muchas cosas que una mujer o un hombre pueden hacer para ganarse la vida, pero a veces buscamos el camino más fácil, y en ese camino más fácil nos quedamos. Y es muy bueno, cada vez que yo pueda, digo, a mí me encanta participar cuando se hable de violencia de género, de maltrato, porque lo otro es que dónde quedan los menores que son víctimas de ese círculo. Van con el mismo patrón cuando sean adultos, si no se les ayuda. Saludos a todas y todos. Saludos. Respecto a lo que dijiste, quería hacer 3 puntualizaciones. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, absolutamente. En segundo, con respecto a ese caso que vos nombraste al principio, realmente ahí se denota que ese sistema judicial no está maduro para atender estos casos, porque acá no se llegó a la prevención. Hubo 3 denuncias previas, y por más que se tomaron medidas, no fueron las medidas eficaces. Y quizás hubiera sido mucho más eficaz una atención psicológica para esta persona que terminó siendo la victimaria, que otros tipos de medidas, ¿entienden? Entonces, ahí se ve que el sistema judicial no actuó de forma correcta, no previno, no se dio cuenta. Y eso sucede, como les decía antes, cuando los operadores que trabajan no están entrenados especialmente para el caso.
En segundo lugar, vos hablaste del amor, y estoy totalmente de acuerdo. Yo agregaría solamente el tema del amor propio. A veces llega un punto en que también esta víctima pierde ese amor propio. Y eso es una de las cosas que también, por eso necesita atención psicológica, tiene que recuperar. Porque ahí es donde también se repite el ciclo de violencia con la próxima pareja, ¿no? Y en tercer lugar, para no ser muy extensa la situación, con respecto a lo que vos comentabas de las muchachas que sufren violencia y que lo toman como normal o que no quieren hacer la denuncia, yo por experiencia, lo más útil es realmente abrir un poquito los ojitos con esta persona que está sufriendo, la familia, los amigos, y lo más importante que tiene que ser es no abandonarla. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces esta muchacha sufre violencia doméstica, por decir una de los tipos de violencia de género, y la familia le dice, está sufriendo violencia, ella le dice que no, y llega un punto en que se termina separando y enojando de esa familia. Entonces, ¿cuál es el tema? Y lo he visto en muchas ocasiones. Cuando realmente toma conciencia la persona y capta y se da cuenta que sí, que está sufriendo violencia, se encuentra en una circunstancia de soledad absoluta. Ni su familia, ni sus amigos, ni nadie quiere estar con ella. Entonces, ¿por qué? Porque ella no les hizo caso, ¿no? Y eso es un error, y eso es un error. Porque cuando reacciona la persona y quiere hacer la denuncia, quiere comenzar la separación, ahí es donde más apoyo tiene que tener. Donde realmente se le tiene que decir, está bien lo que estás haciendo. Al fin te diste cuenta y estoy contigo. Y que es a veces una de las cosas más problemáticas que se da, ¿no? A mí me pasó en varias oportunidades con conocidas, familiares, que decidieron hacer la denuncia y me dijeron, ay, ¿para qué vas a acompañarla si mañana la retira? ¿Entendés? Por más que mañana retire, no importa. El tema es que si quiere hacerlo, tenés que apoyar, porque ahí es cuando se empieza a dar cuenta de las situaciones que está. Espero no haberlo hecho muy largo. No sé si alguien más quiere aportar algo. ¿Alguien más que desea realizar una pregunta? Amado Abavera tiene la manita levantada. No sé si va a formular una pregunta. Muchas gracias, Gabriela. No, ya no. No. Ok. Bueno, doctora, aparte de todas las felicitaciones, lo reflexivo del tema y que creo que como sociedad y sobre todo como mujeres debemos de trabajar en conjunto para empoderarnos y ayudarnos a salir de este círculo de victimización en el que nos encontramos. No hablo en general por todas y cada una de las mujeres que pasa por estas situaciones. Es Y que pues bueno, totalmente. Y aparte es un tema de que podríamos hacer, no sé, 10 charlas, igual habría temática para tratar, porque que realmente es muy amplio. Yo intenté restringir un poco al ámbito específico de la charla, pero podríamos quedarnos días charlando sobre el tema. sí, claro, es un tema muy amplio en el cual tiene demasiado para hablar y para poder sacar conclusiones, apoyos y muchas cosas. Pues bueno, Yo agradezco a todos los que estuvieron en la charla y los que han participado. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. De Argentina la... Excelente. Me siento Gardel con guitarra eléctrica. Se activó el teléfono. Ahora se le ocurre... Nada más me quiero hacer eco y llamar a la reflexión. Ahora bien, ¿por qué solo las mujeres?
Porque en realidad, genéricamente, la violencia es de género. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de violencia contra la mujer, porque por la sociedad en la que vivimos, normalmente el hombre está en una circunstancia o en una mejor posición, ¿no? No digo que no exista violencia contra los hombres, ¿no? Y existen mujeres que son violentas. Sacando ya la circunstancia, el objeto del tema, tanto del hombre como la mujer, pero estamos volviendo a lo mismo, estamos dividiendo, y al dividir se crea otro paradigma de microclima de violencia, digamos, y lo que tenemos que justamente tratar de construir, creo que entre ambos sexos, ambos géneros, sería justamente una construcción, como usted bien lo decía, y de igual a igual, no tiene por qué existir el varón más o la mujer más, ¿no? O sea, si entendí el evento de esta charla, es la construcción justamente de una mejor sociedad, para que justamente por eso participo en esto, en el Ateneo, y ahora voy a eso, me llama la atención de que, no, ¿por qué las mujeres solamente? O sea, si hay hombres que la apoyamos, hablando de hombres de sentido biológico, por supuesto, ¿por qué se van a apartar ustedes o se van a...? No, si hay hombres que le... en mi opinión, por supuesto, si hay hombres que la apoyan, que la defienden, que le dan su espacio, que le dan como tendría que ser, y tratar de construir esta sociedad y que sea homogéneo, más allá de la diferencia del sentido biológico, pero en el sentido cultural, en el sentido de sociedad, en el sentido de comunidad, ¿por qué no construirlo en forma conjunta? Digo. No, es que ese en realidad sería, ese sería el objetivo. O Totalmente. sea, lo que pasa es que el tema es que, bueno, es como la terminología que se usa. Yo para decirte, por ejemplo, acá, en marzo, cuando se festejó el Día de la Mujer, se hacen muchas marchas en muchos lugares del mundo. Pero, por ejemplo, en la de este año hubo muchas consignas que invitaban a los hombres a ir, que no fuera exclusivo un llamado a las mujeres, ¿no? Sexista, digamos. Porque, claro, para poder también buscar esa igualdad, o sea, que todos los que están de acuerdo en que todos somos iguales, ¿no? Que nadie necesita un privilegio especial, o nadie debería necesitar, por lo menos, que participe de estas circunstancias. Totalmente de acuerdo, doctora, totalmente. Gracias, gracias. No, gracias a vos por tu participación. Bueno, excelentes comentarios, reflexiones, nos deja mucho para seguir pensando, doctora. Y bueno, este espacio del Ateneo agradece a la doctora Leticia Latorres por su valiosa y enriquecedora participación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias. Y pues bueno, gracias a todos quienes nos acompañaron en este día y solo me resta recordarles que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto de todas nuestras siguientes actividades. De igual forma, les recordamos de nuestro primer Congreso Internacional Multidisciplinario, el cual se efectuará en el mes de diciembre, los días 10, 11 y 12. Toda la información de este magno congreso la pueden encontrar en nuestras redes. Es un magistral evento el cual no se pueden perder. Les invitamos cordialmente, esperamos poder contar con la asistencia de todos ustedes. Ponentes magistrales, temas súper relevantes, o sea, un evento inigualable. Les esperamos de verdad. Y bueno, doctora, nuevamente muy agradecida a usted, un excelente tema. Gracias por su participación. Gracias a todos los asistentes. Y bueno, buenas noches. Buenas noches para todos.